Muy buenos días, mis amados. En el nombre de Jesús les saludo, agradecido con nuestro buen Dios por esta oportunidad que nos da de nuevo para meditar en su palabra, para ser edificados por su palabra. Hoy, mis amados, vamos a meditar, o vamos a seguir meditando en este texto en el cual hemos venido meditando los últimos días, que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el 23. Lo vamos a leer. Hemos venido estudiando versículo a versículo. Hoy vamos hasta el versículo 23. Pero no sin antes darle gracias a Dios y pedir a Dios que nos guíe en esta meditación de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, guíame en la meditación en ella y, Señor, que su palabra sea trayendo edificación para aquellos que la oyen en este momento y a través de este programa. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hemos estado meditando acerca de por qué está airado Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, ¿contra qué se revela la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia, es decir, contra todo aquello que se opone a Dios, que se opone a lo que es de Dios. También contra toda injusticia, es decir, contra todo acto y actitud injusta de unos para con los otros. Pero también la ira de Dios se revela desde los cielos, porque en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, no le dan el primer lugar a Dios, es decir, no adoran a Dios, no buscan a Dios, ni le dieron gracias, es decir, no le dan gracias a Dios, sino que la mayor parte de la humanidad se ha envanecido en sus propios razonamientos, y su corazón ha sido entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, a causa de las impiedades, o sea, la rebelión que hay contra Dios en la mayor parte de la humanidad, a causa de los actos injustos de los hombres, que ese es el pan de cada día, las injusticias, a causa de no glorificar a Dios, de no darle la gloria a Dios, el primer lugar a Dios, no glorificarle como a Dios, reconocerlo como a Dios, y a causa de no darle gracias a Dios, entonces la ira de Dios se revela desde el cielo, y todas estas cosas que vemos es la ira de Dios. Ahora, esto que estamos viviendo en este momento vale la pena aplicarlo. No podemos decir que es el derramamiento de la ira de Dios, porque el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, es algo que no se ha vivido ni se vivirá jamás cuando venga la gran tribulación. Pero sin embargo es como una brisita del enojo de Dios, es como un pellizquito ahí, nada más, como un pequeño asomo de la ira de Dios, porque sí, Dios sí está airado.
Pastor, ¿acaso Dios no es un Dios de amor? Claro que sí, pero también es Dios justo y Él aborrece el pecado, y la palabra de Dios dice que Dios está airado contra el impío todos los días y Él aborrece toda injusticia. Y el deseo de Dios, o Dios nos creó para que le demos la gloria a Él, para que le demos el primer lugar, para que le busquemos. Entonces, si no lo hacemos así, si le llevamos la contraria a Dios, pues Dios está airado, y la ira de Dios trae su azote, trae su reprensión, trae su castigo. Pero hoy, en lo que leemos, se le agrega una actitud mala de parte del hombre. A estas ya actitudes, a la impiedad, a la injusticia, al no darle la gloria a Dios, al no darle la gracia a Dios, se le agrega lo siguiente, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano en su naturaleza humana, sin Cristo, no solamente no le da la gloria a Dios, sino que además sí le da la gloria a las cosas creadas. Le da la gloria a imágenes. Ahí dice, en semejanza de imagen de hombre. ¿Qué es lo que pasa? De hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. En las culturas antiguas, allí en el Medio Oriente, y aún hoy en día se sigue viendo y siempre se ha visto en ciertas culturas, donde la gloria o su fe o la religión que practican en medio de esas culturas es la adoración a imágenes. Por ejemplo, en la antigüedad, los pueblos paganos, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, como Asiria, como Egipto, por ejemplo, ¿sí? Hacían estatuas, imágenes de Baal, de Acera, de Moloch, de cuanto Dios se inventaban. Es más, Egipto, por ejemplo, en la antigüedad tenía imágenes de escarabajos, de serpientes, de todas, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hacían imágenes y cada grupito de personas tenía su propia imagen y adoraban a esa imagen. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo por eso. Porque no solamente no le dan la gloria a Dios, sino que le dan la gloria a imágenes de hombres. En otras culturas han levantado imágenes de hombres. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Grecia del primer siglo, se levantaban esas imágenes de los grandes filósofos y sabios y gobernantes. Lo mismo en los romanos, se levantaban esas efigies. Ahora, no está mal hacer un busto de un gobernante o de un poeta o etcétera, una persona importante. El problema es que allá en esa época ellos lo adoraban a esas imágenes como si estuvieran adorando a Dios. Entonces, no le daban la gloria a Dios, pero sí le daban la gloria a esas imágenes. Ahí dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, mis amados, que el hombre en su naturaleza y en su maldad ha cambiado, y eso ha sido por siempre, ha cambiado la gloria de Dios, ha cambiado la gloria de Dios para darle la gloria a las cosas creadas, a imágenes. Esto lo dice la palabra del Señor. En el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, el hombre, en lugar de honrar y darle culto, adorar al Dios creador, al Dios que es uno, al Dios verdadero, se dedicó a honrar y adorar a las criaturas, a lo que Dios creó. Para ello, pues levantan imágenes, estatuas, etcétera, y esto ha sido algo muy común desde
desde siempre, ¿sí? Desde siempre. Y era lo normal, incluso el pueblo de Dios Israel cayó muchas veces en ello. Entonces, mis amados, ¿por qué está airado Dios? Dios está airado, la ira de Dios se revela desde el cielo por la impiedad de los hombres, o sea, la soberbia del hombre contra Dios, por la injusticia del hombre, es decir, por los actos malos, injustos del hombre, porque no le dan la gloria a Dios, porque no le da el primer lugar a Dios, porque no le dan gracias a Dios, pero además porque en lugar de darle la gloria a Dios, o sea, o no solamente no le da la gloria a Dios, sino que en muchas culturas y en muchos grupos, son muchos los que en lugar de darle la gloria a Dios, le dan la gloria a las cosas creadas, a cosas de mentiras, artificiosas. Dice acá, a imágenes. Dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Elevan imágenes de hombres, de seres humanos, pero son imágenes las han hecho en piedra, en palo, en metales de fundición, en lo que haya, las han tallado, ¿sí? Y no solamente de imágenes de hombre, sino de aves también, en algunas culturas adorando imágenes de aves, de cuadrúpedos, en algunas culturas adorando imágenes de la vaca, del tigre, y en otras de reptiles. En muchas culturas existen las culturas serpentinas donde la adoración es a la serpiente. Entonces Dios, hermano, eso no es de Dios, o sea, Dios está airado, Dios se enoja con esas situaciones. Entonces, mi amado hermano, y la ira de Dios se revela. ¿Cómo se revela? A través del castigo, a través de permitir ciertas cosas, hermano. Yo creo que este es un buen tiempo, mi amado hermanito y amigo. Sobre todo usted, mi amigo, si aún usted está en estas cosas, ese es un buen tiempo para meditar. Es un buen tiempo. Mire que eso es un asomo. Esto va a pasar ya. Esto va a pasar y va a pasar por la misericordia de Dios. Pero, hermanos, amigos, este es un asomo. Dios está airado. Ese es un buen tiempo. Dios nos está dando un tiempo, nos está mandando a encerrarnos, a confinarnos, nos está regalando un tiempo para que meditemos en esto. Apártense de la impiedad. No sigan esa rebeldía contra Dios. Apártese de la injusticia. No siga pensando en lo malo, en hacer lo malo. Piense en lo bueno. Dele la gloria a Dios. Dele el primer lugar a Dios. Traiga la presencia de Dios en medio de su familia, a su trabajo, a su vida. Dele gracias a Dios por todo. Todos los días, cuando se levante y vea el sol, no adore al sol. No lo adore. Hay culturas que adoran el sol. No adore el sol, adore a Dios, que fue el que creó ese sol. Y apártese de la adoración a imágenes, porque eso trae la ira de Dios. Mi amado, y sobre todo, yo le invito, la única manera de usted darle la gloria a Dios verdaderamente al Creador es creyendo en Jesucristo. Solamente en Jesús, el que vive. Jesús vive porque Él resucitó. Cree en Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que murió en una cruz pagando por nuestros pecados, para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo te animo, ese es un buen tiempo para entregarle tu vida a Jesucristo y reconcilies con Dios. Y apártate de esto, de esas rebeliones, de esas impiedades, de esas idolatrías. Apártate. Es el Señor el que te lo está diciendo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por esto, mis amados.